Bien, hoy veremos el concepto de óxido-reducción, donde por definición una oxidación sabemos que es una pérdida de electrones. Siempre el elemento que se oxida aumenta su número de oxidación y actúa como un agente reductor. Por ejemplo, en el caso inorgánico que vimos en la parte de química básica, teníamos que el zinc pasaba de elemento zinc a ion zinc, perdiendo 2 electrones. Entonces el zinc se está oxidando del número de oxidación 0 a más 2. Aumenta su número de oxidación por pérdida de electrones. Bien, y una reducción se define como una ganancia de electrones donde el elemento que se reduce disminuye su número de oxidación. Por ejemplo, el ion cobre gana 2 electrones y pasa a cobre metálico. Es decir, pasa de más 2 a 0. Está disminuyendo el número de oxidación debido a la ganancia de electrones. Y el que se reduce actúa como agente oxidante, en este caso. Todo eso es un repaso de lo que vimos en la parte de química básica, que corresponde a la parte de química inorgánica. En la química orgánica, que nos interesa de ahora en adelante, tenemos nosotros que los compuestos orgánicos también se oxidan o se reducen. Primero veremos cómo se determina el número de oxidación del carbono. Por ejemplo, si tengo el metano acá, yo digo, por cada enlace que yo tengo, digo, entre carbono e hidrógeno, ¿cuál es más electronegativo? El carbono. Entonces le corresponde por cada enlace menos 1 al carbono, que es más electronegativo, y más 1 al hidrógeno, que es menos electronegativo. Con los otros enlaces pasa lo mismo, tengo menos 1 para el carbono, más 1 para el hidrógeno. Menos 1 para el carbono, más 1 para el hidrógeno. Menos 1 y más 1. Entonces, donde estoy marcando con la suma algebraica, menos 1 por 4 igual a menos 4. Menos 4 es el número de oxidación del carbono en el metano. Otro ejemplo, si yo tengo el esteno, en caso de un alqueno, tengo para este carbono, carbono, no hay diferencia, o sea que es 0, 0 de electronegatividad. Carbono, 0, 0. Carbono, hidrógeno, menos 1 para el carbono, más 1 para el hidrógeno. Lo mismo acá, menos 1 para el carbono, más 1, porque el carbono es más electronegativo. Si hago la suma algebraica de esto, me da menos 2. Sería menos 2 el número de oxidación del carbono en este alqueno. Pasemos a un ejemplo como un alcohol. En este caso, el etanol, que es un alcohol primario, como tengo acá, tengo lo siguiente. Para este carbono saco el número de oxidación de la función alcohólica, tengo carbono, 0, 0. Carbono, hidrógeno, menos 1 más 1. Carbono, hidrógeno, menos 1 más 1. Carbono, oxígeno, menos 1 para el oxígeno, más 1 para el carbono, porque el oxígeno es más electronegativo. Bien, si hago la suma algebraica de esto, me da menos 1, o sea que menos 1 es el número de oxidación, ¿sí? O el estado de oxidación de este carbono del alcohol. En el caso de un aldehído, que tengo acá el etanal, hago la misma operación, tengo carbono, es 0, 0, no hay diferencia de electronegatividad. Carbono y hidrógeno tendría menos 1 para el carbono, más 1 para el hidrógeno, porque el carbono es más electronegativo. Carbono, oxígeno tendría menos 1 para el oxígeno, más 1 para el carbono. De igual forma en el otro enlace. Si hago la suma algebraica, me da más 1. Y ese es el número de oxidación más 1 del carbono en un aldehído. En el caso de un ácido, tengo 0, 0, no hay diferencia, y tendría menos 1 para el oxígeno, más 1 para el carbono. Menos 1 para el oxígeno, más 1 para el carbono. Menos 1 para el oxígeno, más 1 para el carbono. La suma algebraica me da más 3, que sería el número de oxidación del carbono en un ácido carboxílico. Sería más 3. Por lo tanto, que es de gran aplicación, que veremos un poquito en profundidad más adelante, yo tengo que un alcohol primario, cuando se oxida, pasa a aldehído. Por ejemplo, pasa de menos 1 a más 1. Es decir, está perdiendo 2 electrones, por eso aumenta su número de oxidación a más 1. Y el aldehído pasa de más 1 a más 3, se sigue oxidando. Pierde otra vez 2 electrones más, pasa a un estado de oxidación más alto que más 3. Bien, hacia la derecha se oxida, es decir, de alcohol primario pasa a aldehído y luego a ácido, y al revés se reduce. Pasaría de ácido a aldehído y de aldehído a alcohol, la reducción. Eso quiero que vayan dominando bien, que sobre todo los temas que siguen vamos a ver con profundidad.
Los agentes oxidantes característicos son el permanganato de potasio o el trióxido de cromo, que son los que oxidan estas moléculas. Y los agentes reductores son el hidruro de boro y sodio y el hidruro de litio y aluminio, siendo este último, el hidruro de litio y aluminio, es un agente reductor más fuerte. Bien.